El capataz de la hacienda vecina escupió al suelo mientras señalaba al animal moribundo. «Te doy mi mejor camión si logras que esa bestia vuelva a caminar, Octavio», retó con una burla cruel. Octavio, cargando el peso de una promesa oscura, se acercó al caballo con las manos vacías y la mirada perdida. Lo que descubrió oculto bajo los cascos del animal no solo hizo que el capataz retrocediera aterrado, sino que cambió el destino de esa tierra para siempre. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para descubrir el secreto que fundó la estancia del reencuentro. La llanura de los valles altos no perdonaba la debilidad. Allí, donde el sol golpea la tierra hasta agrietarla y el viento arrastra historias de hombres que intentaron conquistar la naturaleza, el nombre de Octavio resonaba con la fuerza de un trueno. Pero no era el Octavio que hoy conocemos, el hombre de mirada serena y manos que sanan. Hace 40 años, Octavio era un joven cuya ambición era tan vasta como el horizonte, y su corazón, tan duro como la suela de sus botas. En aquel entonces, ser un hombre significaba una sola cosa: dominar. Y Octavio era, por encima de todo, un dominador. Se decía en las cantinas y en los fogones de las estancias vecinas que no existía animal capaz de resistir el peso de su cuerpo ni la voluntad de sus espuelas. Octavio caminaba con el tintineo constante de sus rodajas de plata, un sonido que para muchos era un aviso: el jinete de hierro estaba cerca. Para él, un caballo no era un compañero, ni una alma noble, era una herramienta, una extensión de su propio ego que debía ser pulida a base de sudor, miedo y obediencia absoluta. Su filosofía era simple y cruel: el hombre reina, el animal sirve. Si el animal se resistía, se le quebraba la voluntad hasta que solo quedara un reflejo sumiso de lo que alguna vez fue un ser salvaje. En ese escenario de orgullo y polvo, apareció Lucero. Lucero no era un caballo común. Era un semental negro azabache, con una mancha blanca en la frente que brillaba como una estrella en la noche más oscura, de ahí su nombre. Su presencia en la región era legendaria antes de ser capturado. Muchos decían que era el descendiente directo de los caballos que escaparon de las conquistas españolas, una sangre pura y rebelde que nunca había sentido el tacto del hombre. Cuando Octavio lo vio por primera vez, encerrado en un corral tras una cacería que duró 3 días, no vio belleza. Vio un desafío. Vio el trofeo definitivo que consolidaría su reputación como el mejor domador de la historia de los valles. El primer encuentro fue una declaración de guerra. Lucero no retrocedió hacia las tablas del corral como los demás, se plantó en el centro, bufando, con las narinas dilatadas y los ojos encendidos en un odio inteligente. Octavio, con el látigo en una mano y el bocado en la otra, sonrió con una arrogancia que años después recordaría con náuseas. «Antes de que termine la semana, estarás comiendo de mi mano», le prometió en un susurro que el viento se llevó. Los días siguientes fueron una danza de violencia y polvo. Octavio aplicaba las técnicas que su padre y su abuelo le habían enseñado. Técnicas de quebrantamiento que buscaban agotar al animal física y mentalmente. Le negaba el agua por horas, lo mantenía atado a un poste bajo el sol inclemente para que entendiera que su supervivencia dependía exclusivamente de la voluntad del hombre. Cada vez que Lucero intentaba morder o lanzar una patada, recibía el castigo del látigo. La piel negra del semental comenzó a llenarse de marcas, de surcos de dolor que Octavio miraba con indiferencia clínica. Sin embargo, Lucero era diferente. A pesar del hambre, a pesar del cansancio que hacía temblar sus patas musculosas, sus ojos nunca se apagaban. Había una chispa de dignidad en ese animal que desconcertaba a Octavio. Otros caballos se habrían rendido al tercer día, habrían bajado la cabeza en señal de derrota. Lucero, en cambio, aprovechaba cada descuido para intentar atacar, para reafirmar que, aunque su cuerpo estuviera cautivo, su espíritu seguía siendo el dueño de las montañas. Esta resistencia, lejos de despertar compasión en Octavio, alimentó su furia. Su orgullo estaba siendo cuestionado. Los peones de la estancia empezaban a murmurar a sus espaldas: ¿será que Octavio encontró finalmente a alguien que no puede doblar? Esos rumores eran como brasas ardientes en el pecho del joven jinete. La doma dejó de ser un trabajo para convertirse en una obsesión personal. Octavio empezó a dormir poco, a descuidar sus propias comidas, obsesionado con el momento en que sentiría el lomo de Lucero ceder bajo su peso. Elena, que en aquel entonces apenas comenzaba a observar al hombre detrás del domador, lo miraba desde la ventana de la casa principal con una preocupación silenciosa. Ella veía lo que Octavio no quería ver: el caballo no se estaba rindiendo, se estaba rompiendo. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar.
Los días se convirtieron en semanas. Octavio ya no buscaba que Lucero fuera un caballo de trabajo, buscaba la humillación total del animal. Quería que el pueblo viera al rey del desierto arrodillado ante él. Finalmente, llegó el día que marcaría el fin de una era y el comienzo de una tragedia. Octavio anunció que sacaría a Lucero a campo abierto. «Hoy verán cómo se doma a un rebelde», gritó mientras ajustaba la cincha con una fuerza desmedida, haciendo que el caballo soltara un gemido de dolor comprimido. No utilizó un bocado suave, sino uno de hierro pesado, diseñado para causar dolor ante cualquier movimiento de cabeza. Lucero estaba extrañamente tranquilo ese mediodía. Sus ojos ya no lanzaban fuego, sino una tristeza profunda y gélida. Era la calma que precede a la tormenta más devastadora. Octavio interpretó erróneamente esa quietud como el signo de la victoria final. Pensó que el espíritu de la bestia se había evaporado bajo el peso de su disciplina. Montó con la agilidad de un depredador, clavando las espuelas en los flancos del animal para forzarlo a galopar hacia las zonas altas, hacia los riscos que bordeaban la propiedad. Mientras ascendían por los senderos rocosos, Octavio sentía el poder bajo sus piernas. Creía que había ganado. Gritaba al viento su triunfo, ignorando las señales que el cuerpo de Lucero le enviaba. La respiración agitada no era de cansancio, era de una resolución final. El caballo no estaba galopando hacia donde Octavio quería, lo estaba llevando hacia donde el destino aguardaba. Llegaron al borde del Gran Cañón, un abismo de cientos de metros de profundidad donde el eco de las piedras al caer parece no terminar nunca. Octavio tiró de las riendas con violencia para hacer que el caballo se luciera, para que hiciera un caballito en el borde mismo del precipicio, una maniobra peligrosa que solía usar para impresionar a los espectadores. Pero en ese instante, el tiempo se detuvo. Lucero no se levantó sobre sus patas traseras para presumir. Se detuvo en seco. Octavio sintió un escalofrío que le recorrió la espalda cuando el caballo giró la cabeza lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos. No había miedo en la mirada del animal. Había una paz absoluta, una libertad recuperada en la decisión más extrema que un ser vivo puede tomar. Octavio, por primera vez en su vida, sintió un terror que no nacía de la caída, sino de la comprensión de su propio error. Había intentado poseer lo que solo podía ser compartido. Había intentado comprar con dolor lo que solo se gana con amor. El aire en el borde del Gran Cañón estaba cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de los brazos de Octavio se erizaran. El silencio era absoluto, roto solo por el silbido del viento contra las rocas milenarias y el latido acelerado de un corazón humano que, por fin, empezaba a dudar. En ese instante suspendido en el tiempo, Octavio comprendió que no estaba montando a un animal derrotado. Estaba sentado sobre una fuerza de la naturaleza que había decidido reclamar su libertad al precio más alto posible. Lucero no relinchó. No hubo protesta. Simplemente, el semental dio un paso hacia el vacío. Octavio sintió como la gravedad tiraba de sus entrañas. El mundo se inclinó. La imagen de la tierra firme desapareció, reemplazada por la inmensidad de un cielo azul que parecía devorarlos. La caída fue un caos de sensaciones, el roce del pelaje de Lucero, el crujido del cuero de la silla de montar, sobre todo, el grito que quedó atrapado en la garganta de Octavio. No era un grito de dolor, sino el aullido de un alma que se daba cuenta, demasiado tarde, de que su orgullo había asesinado la belleza. El impacto fue un estallido de oscuridad. Cuando Octavio abrió los ojos, no sabía si estaba vivo o si habitaba ya en los infiernos que su abuela solía describir. El frío de la noche cordillerana le calaba hasta los huesos, y un dolor punzante, como si 1000 agujas ardientes le atravesaran la cadera y las piernas, le recordó que seguía atrapado en su cuerpo de carne y hueso. Estaba tendido sobre un lecho de piedras afiladas, en el fondo de una quebrada donde la luz de la luna apenas llegaba como un hilo de plata distante. A pocos metros de él, la sombra de Lucero se extendía sobre la arena. El semental yacía inmóvil. El negro de su pelaje se confundía con la noche, pero la mancha blanca en su frente, aquel lucero, brillaba con una palidez fantasmal bajo la luna. Octavio intentó arrastrarse, pero un grito desgarrador escapó de sus labios al sentir que su pierna derecha no respondía. Su fémur estaba roto, y su orgullo, hecho añicos. Lucero, susurró con una voz que no reconoció, una voz quebrada por la agonía y la culpa. Hizo un esfuerzo sobrehumano, usando sus uñas para aferrarse a las grietas de la piedra, arrastrando su cuerpo herido centímetro a centímetro. Cada movimiento era un calvario. La arena se le metía en las heridas y el frío empezaba a adormecer sus dedos,
pero una fuerza que no nacía de sus músculos lo obligaba a avanzar. Necesitaba llegar a él. Necesitaba pedir perdón, aunque supiera que el perdón era una moneda que ya no tenía valor en ese abismo. Cuando finalmente alcanzó el cuello del animal, sintió la piel todavía tibia, pero el pulso se le escapaba como agua entre los dedos. Lucero abrió un ojo grande y oscuro que reflejaba las estrellas. En esa última mirada, Octavio no encontró el odio que esperaba. No había sed de venganza. Había una tristeza infinita y, extrañamente, una especie de alivio. El caballo había ganado. Había escapado del látigo y de la espuela, y en su muerte, le estaba entregando a Octavio la lección más amarga de su vida: el espíritu no se puede enjaular. Octavio apoyó su frente contra la del caballo y lloró. Lloró por el hombre que había sido esa mañana, por la soberbia de sus ancestros y por cada golpe que le había dado a aquel ser noble. El llanto se convirtió en un sollozo convulso que sacudía su cuerpo maltrecho. En ese momento, en la soledad absoluta de la quebrada, rodeado por la muerte y el silencio, Octavio hizo el pacto. Si me dejas vivir, balbuceó hacia la oscuridad del cielo, si me das una oportunidad más de pisar esta tierra, te juro por la memoria de este animal que nunca más un ser vivo sufrirá bajo mi mano. Dedicaré cada día que me quede a sanar lo que he roto. Aprenderé a escuchar lo que los hombres han olvidado. La noche avanzó inclemente. Octavio entró y salió de la inconsciencia. En sus delirios, veía a Lucero galopando en un prado de luz, libre de cuerdas y bocados. Veía sus propias manos, que siempre habían servido para golpear, transformadas en manos que acariciaban heridas. El frío comenzó a inducirlo a un sueño peligroso, el sueño de la hipotermia, cuando de repente, un sonido lejano lo trajo de vuelta, el ladrido de un perro y el eco de voces que gritaban su nombre. Elena, que había presentido la tragedia desde que vio a Lucero perderse en el horizonte, había organizado una patrulla de búsqueda. Pasaron horas antes de que lograran bajar al fondo del cañón. Cuando lo encontraron, Octavio estaba abrazado al cadáver de Lucero, cubierto de sangre y polvo, murmurando palabras en un idioma que nadie entendía, un idioma de lamento y promesa. El rescate fue lento y doloroso. Los hombres de la estancia, acostumbrados a la dureza del campo, guardaron un silencio respetuoso al ver la escena. Sabían que el Octavio que subía en esa camilla improvisada no era el mismo que había bajado. El domador de hierro se había quedado en el fondo del abismo. El hombre que regresaba era un extraño con los ojos cargados de una sabiduría que nace solo de la pérdida total. Octavio pasó meses en una cama, con las piernas entablilladas y el alma en sombra. Durante ese tiempo, muchos pensaron que nunca volvería a caminar. Los médicos hablaban de amputación, de sillas de ruedas, de un destino de invalidez. Pero Octavio, impulsado por el pacto que selló en la cueva, luchaba cada día. Cada paso que lograba dar, aunque fuera con un dolor insoportable que lo hacía sudar frío, era un paso hacia su redención. Elena se convirtió en su única compañía constante. Ella no le hacía preguntas sobre lo que pasó en el borde del cañón. Ella simplemente estaba allí, limpiando sus heridas y trayéndole libros sobre naturaleza y medicina antigua que Octavio devoraba con la sed de un converso. Fue en esas tardes de convalecencia donde empezaron a planear lo que nadie creía posible, un lugar donde el dolor no fuera el método, sino el enemigo a vencer. Octavio vendió sus mejores aperos, sus espuelas de plata y su fama de jinete invicto. No quería nada que le recordara a su vida anterior. Con lo poco que le quedó, puso los ojos en una tierra que todos despreciaban, un pedregal árido en las faldas de la montaña, un lugar que, al igual que él, necesitaba ser sanado desde la raíz. El pedregal era un nombre que le hacía justicia a la tierra. Situado en una zona donde los valles fértiles se rendían ante la aridez de la precordillera, aquel terreno era una extensión de piedras volcánicas, arbustos espinosos y una soledad que calaba en los huesos. Nadie en su sano juicio habría invertido un solo peso en aquel lugar. Los terratenientes de la zona decían que ni las cabras querían pastar allí. Pero para Octavio, aquel desierto era el espejo de su propia alma, un lugar devastado que necesitaba una oportunidad para demostrar que, bajo la dureza, todavía latía la vida. Cuando Octavio llegó a la propiedad, apoyado en su bastón de madera de algarrobo y cargando apenas una maleta con herramientas y unos cuantos libros de veterinaria antigua, el silencio lo recibió como un bofetón. No había establos, no había cercas, solo una choza de adobe con el techo parcialmente hundido y un pozo de agua que llevaba años seco. El viento soplaba con una fuerza constante, levantando nubes de polvo que cegaban la vista. Octavio se detuvo frente a la choza, miró hacia el horizonte y sintió el peso de su decisión.
Ya no era el dueño de la mejor estancia de la región, era un hombre lisiado en una tierra olvidada por Dios. Los primeros meses fueron una prueba de fuego para su voluntad. Su pierna rota, que nunca sanó del todo y le dejó una cojera permanente, gritaba de dolor cada vez que intentaba mover una piedra o cavar un surco. Pero Octavio no se detenía. Trabajaba desde que el primer rayo de sol pintaba de violeta las cumbres hasta que la luna se posicionaba sobre el techo de su choza. Con sus propias manos, fue retirando las piedras más grandes, creando pequeños senderos y reforzando las paredes de adobe. Cada piedra que movía era una penitencia, cada gota de sudor, una ofrenda a la memoria de Lucero. Elena aparecía de vez en cuando. Ella no vivía allí todavía, pero su presencia era el único hilo que mantenía a Octavio conectado con el mundo de los vivos. Llegaba en un pequeño carro tirado por una mula, cargando provisiones, semillas, y lo más importante, una fe inquebrantable en lo que Octavio estaba intentando hacer. Ella fue quien trajo las primeras semillas de sauce y álamos, plantas que Octavio sembró cerca del pozo que, tras semanas de trabajo exhaustivo limpiando el fondo de lodo y rocas, comenzó a brotar de nuevo con un hilo de agua cristalina. «Estás loco, Octavio», le decía ella una tarde mientras compartían un trozo de pan seco bajo la sombra mínima de la choza. «Pero es una locura hermosa. Estás convirtiendo un cementerio en un jardín». «No es un jardín, Elena», respondía él con la voz endurecida por la soledad. «Es una deuda. Esta tierra es como yo, tiene que aprender que todavía puede dar algo bueno después de tanto daño». La soledad de Octavio se vio interrumpida un mediodía por el sonido de cascos cansados. Un vecino de una finca lejana, un hombre llamado Don Ramón que conocía la antigua fama de Octavio como domador, apareció arrastrando a un caballo que parecía más un esqueleto que un animal. Era un animal de color incierto, cubierto de costras de barro y sangre seca, con una mirada de terror que Octavio reconoció al instante. «Me dijeron que ahora te dedicas a los casos perdidos, Octavio», dijo Ramón con una sonrisa burlona. «Este caballo no sirve para nada. Es ciego de un ojo, muerde a quien se le acerca y ya no tiene fuerza ni para tirar de un arado. Si no lo quieres, lo enviaré al matadero mañana mismo». Octavio se acercó lentamente. El caballo, al sentir la presencia humana, lanzó un relincho agudo y se encabritó, a pesar de su debilidad extrema. Octavio vio el ojo blanquecino del animal y la cicatriz profunda en su flanco. No vio un desecho, vio un espejo. «Déjalo», dijo Octavio, sacando un puñado de monedas de su bolsillo, sus últimos ahorros. «Se llama Viento. A partir de hoy, este es su hogar». Ramón se marchó riendo, pensando que le había estafado al loco del Pedregal. Octavio se quedó solo con el animal. No intentó atarlo ni llevarlo a la fuerza. Simplemente dejó la puerta del corral improvisado abierta y se sentó en una piedra a pocos metros de distancia. Viento estaba a la defensiva, temblando, esperando el golpe que siempre venía después de que un humano se le acercaba. Pero el golpe no llegó. Pasaron las horas. El sol empezó a caer. Octavio comenzó a hablarle, no con órdenes de mando, sino con un susurro constante, contándole su propia historia, hablándole de Lucero, del abismo y de la promesa. Viento movía las orejas, confundido por aquel tono de voz que no buscaba someterlo. Esa fue la primera noche que Octavio no durmió bajo el techo de la choza, durmió en el suelo del corral, manteniendo la distancia, pero ofreciendo su presencia como un refugio. A la mañana siguiente, Elena llegó y se encontró con una escena que la hizo llorar en silencio. Octavio estaba sentado, todavía en el suelo, y Viento estaba a apenas 1 metro de él, olfateando el aire cerca de su hombro. El proceso fue lento, doloroso y lleno de retrocesos. Viento tenía heridas profundas en el alma que tardaban más en cerrar que las de la piel. Cada vez que Octavio levantaba una mano demasiado rápido, el caballo se tensaba, recordando los días de látigo. Fue Elena quien tuvo la idea de usar las hierbas medicinales que había aprendido a cultivar. Empezaron a lavar las heridas de Viento con infusiones de caléndula y manzanilla. El contacto suave de las manos de Elena y la paciencia infinita de Octavio comenzaron a obrar el milagro. Viento empezó a ganar peso. Su pelaje, antes opaco y sucio, comenzó a brillar con un tono canela que nadie habría imaginado bajo la mugre. Pero el mayor cambio no fue físico. Fue la tarde en que Viento, por iniciativa propia, caminó hacia Octavio y apoyó su frente contra el pecho del hombre. Octavio cerró los ojos y sintió un calor que no había sentido en años. Era el perdón. No era el perdón de Lucero, pero era el perdón del reino animal hacia él. En ese momento,
las piedras del pedregal parecieron volverse menos duras y el viento menos frío. La noticia de que el loco de la pierna rota había logrado amansar a la bestia ciega se extendió por la región. Algunos lo llamaban brujería, otros, simplemente suerte. Pero para Octavio y Elena, era la confirmación de que la estancia del reencuentro no era solo un sueño, sino una necesidad. Empezaron a llegar más animales, un burro con las patas lastimadas por el exceso de carga, una yegua vieja que ya no podía dar crías, un potrillo huérfano. El pedregal ya no era un desierto de piedras. Pequeños brotes verdes empezaban a asomar entre las rocas gracias al abono y al cuidado constante. Los sauces que Elena sembró ya daban una sombra real donde los animales podían descansar. La estancia estaba naciendo, no de la riqueza, sino de la compasión y el trabajo compartido. Sin embargo, el destino tenía preparada una nueva prueba. Los antiguos acreedores de Octavio y los envidiosos que no soportaban su redención empezaron a poner los ojos en aquella tierra que ahora empezaba a tener valor. Octavio sabía que para proteger a sus rescatados, necesitaría algo más que paciencia, necesitaría una estructura legal y conocimientos que él no poseía. La estancia del reencuentro ya no era el cementerio de piedras que Octavio había comprado años atrás. Gracias al esfuerzo incansable y a la presencia sanadora de Elena, el pedregal se había transformado en un oasis de resistencia. Los sauces, ahora robustos, filtraban la luz del sol creando un juego de sombras doradas sobre los corrales de madera rústica. Sin embargo, el éxito de la estancia trajo consigo nuevos y oscuros desafíos. Los terratenientes vecinos, aquellos que antes se burlaban de la locura de Octavio, ahora miraban con codicia cómo el agua brotaba del pozo recuperado y cómo animales que ellos habían desechado como basura recuperaban un valor que su arrogancia no les permitía comprender. Octavio, cuya cojera se hacía más evidente con los inviernos, comprendió que su voluntad no bastaría para proteger este santuario. Los ataques legales comenzaron a llover, denuncias por falta de permisos sanitarios, quejas sobre la supuesta peligrosidad de los animales rescatados y presiones para expropiar la tierra bajo el pretexto de que no era productiva según los estándares de la ganadería tradicional. Octavio sabía escuchar el corazón de un caballo, pero se sentía sordo y mudo ante el lenguaje de los abogados y los burócratas. Fue en una mañana de neblina espesa cuando el futuro de la estancia cambió para siempre. Una camioneta vieja, cargada de libros y cajas de instrumental médico, se detuvo frente a la puerta principal. De ella bajó una mujer joven, de unos 20 y tantos años, con el cabello recogido con una practicidad que recordaba a la de Elena y una mirada que destellaba una inteligencia aguda. Era Penélope. Penélope no venía buscando trabajo por necesidad económica. Era una recién graduada de la Facultad de Veterinaria que se sentía profundamente decepcionada por la frialdad de la academia. En la universidad le habían enseñado a ver a los animales como máquinas biológicas, como sistemas de músculos y huesos que debían ser reparados con precisión quirúrgica, pero nadie le había hablado nunca del miedo, de la memoria del dolor o del alma que habita tras los ojos de un equino. Había oído hablar del viejo Octavio en los pasillos de la facultad, a menudo como un cuento de advertencia sobre lo que sucede cuando un hombre pierde la razón por la compasión. Pero ella, curiosa y rebelde, decidió que ahí era donde encontraría la pieza que le faltaba a su rompecabezas. El primer encuentro entre el viejo domador y la joven científica fue tenso. Octavio la recibió apoyado en su bastón, con la desconfianza de quien ha pasado años siendo juzgado por expertos que nunca habían sentido el aliento de un caballo herido en el hombro. Aquí no usamos estetoscopios para saber si un caballo sufre, señorita, dijo Octavio con una voz ronca, mirando de reojo las cajas de medicina. Aquí usamos el silencio. El silencio es bueno para escuchar el alma, señor Octavio, respondió Penélope sin amedrentarse, sosteniendo su mirada con firmeza. Pero un estetoscopio me dirá si el corazón de ese caballo tiene una arritmia causada por el estrés que el silencio no puede curar por sí solo. Yo tengo la ciencia, usted tiene la sabiduría. Imagine lo que podríamos hacer si las juntamos. Octavio guardó silencio un largo rato. Elena, que observaba desde el porche de la casa, sonrió para sus adentros. Sabía que Octavio había encontrado a su igual. La integración de Penélope en la estancia del reencuentro no fue inmediata. Durante las primeras semanas, ella se limitó a observar. Miraba cómo Octavio pasaba horas sentado junto a un potrillo que se negaba a comer, simplemente respirando al mismo ritmo que el animal. Aprendió que el tiempo en la estancia no se medía en horas, sino en niveles de confianza. Por su parte, Octavio empezó a observar con curiosidad cómo Penélope analizaba las muestras de agua,
cómo ajustaba las dietas según las deficiencias minerales del suelo y cómo sus manos, aunque cargadas de jeringas y desinfectantes, poseían la misma suavidad que las de Elena al tratar una herida. El gran momento de unión llegó con el caso de Sombra, una yegua que llegó a la estancia con una infección masiva en una pata trasera debido a un bocado de alambre mal curado. Octavio había intentado todas sus hierbas y cataplasmas, pero la fiebre no bajaba y el animal estaba a punto de colapsar. La tristeza en los ojos de Octavio era evidente, sentía que le estaba fallando al animal. «Déjeme ayudarla, Octavio», pidió Penélope suavemente. Sus hierbas limpiaron el camino, pero ahora necesitamos antibióticos y una cirugía de limpieza que solo yo puedo hacer. No la pierda por orgullo. Esa noche, bajo la luz de unas lámparas de queroseno y con Octavio sosteniendo la cabeza de la yegua para mantenerla en paz, Penélope operó. Fue una danza perfecta entre dos mundos. Mientras ella cortaba el tejido necrótico con precisión científica, Octavio le susurraba a Sombra, manteniéndola en un estado de calma hipnótica que ninguna anestesia química habría logrado por completo. Cuando la cirugía terminó y la fiebre empezó a ceder al alba, ambos supieron que la alianza era inquebrantable. Con la llegada de Penélope, la estancia del reencuentro se transformó. Ella no solo trajo medicinas, sino que organizó los registros, legalizó la fundación y creó un protocolo de rehabilitación que combinaba la etología, el estudio del comportamiento animal, con la medicina veterinaria avanzada. Elena, por su parte, se encargó de que Penélope se sintiera parte de la familia, enseñándole que el cuidado de los humanos que trabajan con el dolor es tan importante como el cuidado de los pacientes. Las cenas en la estancia se convirtieron en asambleas de conocimiento donde se discutía desde la anatomía del casco hasta la metafísica del perdón animal. Penélope también se convirtió en la defensora legal de Octavio. Con su título y su elocuencia, enfrentó a los inspectores municipales y a los hacendados ambiciosos. Les demostró, con datos y hechos, que el método de la estancia no solo era humanitario, sino más eficiente para recuperar animales que otros consideraban perdidos. La estancia dejó de ser el Pedregal del Loco para ser reconocida como el Centro de Rehabilitación Alma de Caballo. Sin embargo, a pesar de la estabilidad, Octavio sentía que su tiempo como líder estaba llegando a su fin. Su cuerpo le recordaba a diario el peso de aquel salto en el cañón. Pero no sentía miedo. Miraba a Penélope dirigir el equipo, veía a Tiago, un joven aprendiz que ella había traído, limpiar los establos con el mismo respeto que él lo hacía, y escuchaba la risa de Elena resonar en la cocina. La semilla que plantó en medio de las piedras había echado raíces profundas. La paz en la estancia del reencuentro siempre había sido un cristal frágil, sostenido únicamente por la voluntad de quienes allí vivían. Pero a medida que el centro de rehabilitación Alma de Caballo ganaba notoriedad, también despertaba la envidia de aquellos que veían el éxito de Octavio como una afrenta personal. Para los grandes hacendados de la región, que seguían viendo al caballo como una máquina de carga desechable, el hecho de que Octavio y Penélope estuvieran salvando animales inservibles no era un acto de caridad, sino una amenaza a su sistema de creencias. Si se corría la voz de que un caballo roto podía sanar con paciencia en lugar de látigo, el miedo, que era su principal herramienta de control, perdería su poder. El conflicto estalló una mañana de invierno, cuando el aire cortaba la piel y el cielo se tornaba de un gris plomizo. No llegó en forma de tormenta natural, sino en forma de una comitiva de hombres con maletines y uniformes oficiales. El líder del grupo era Julián Arrieta, un inspector municipal que tenía fama de ser el brazo ejecutor de los intereses de la asociación ganadera local. Traían consigo una orden de clausura preventiva. «Se han presentado quejas formales, Octavio», dijo Arrieta, sin bajarse de su lujosa camioneta 4X4. «Dicen que este lugar es un foco de infección. Que tienen animales con enfermedades contagiosas que ponen en riesgo la producción de toda la provincia. Además, cuestionan sus métodos. Un centro de salud animal no puede ser dirigido por un hombre cuya única credencial es un bastón y una historia de locura». Octavio, que estaba alimentando a viento en el corral principal, sintió un fuego antiguo arder en su pecho. Apretó el puño sobre su bastón de algarrobo, pero antes de que pudiera responder con la furia de sus años de domador, Penélope se interpuso entre él y el inspector. Llevaba su bata blanca impecable y una carpeta llena de registros que había estado preparando meticulosamente durante meses. «Señor Arrieta», dijo Penélope, con una voz gélida que cortó el aire más que el viento de la montaña, «yo soy la directora médica de este centro. Mis credenciales están avaladas por la Universidad Nacional y cada animal aquí tiene una ficha clínica completa.
un calendario de vacunación al día y pruebas de laboratorio que certifican que están libres de cualquier patógeno contagioso. Si usted da un paso más dentro de esta propiedad sin una orden judicial específica que detalle qué normativa sanitaria estamos violando, procederé a demandar al municipio por acoso y difamación. El inspector se vio sorprendido por la firmeza de la joven doctora. No esperaba encontrar ciencia donde creía que solo había misticismo. Pero Arrieta no se daría por vencido tan fácilmente. Pueden tener sus papeles en orden, doctora, pero la ley también habla de seguridad pública. Tenemos informes de que aquí albergan animales agresivos que son un peligro para la comunidad. Si uno de esos caballos escapa y hiere a alguien, la responsabilidad caerá sobre su cabeza. Tienen 72 horas para desalojar a los animales de alto riesgo o vendremos con la fuerza pública para llevarlos al matadero sanitario. Cuando la comitiva se marchó, un silencio sepulcral descendió sobre la estancia. Doña Elena salió de la casa, rodeando con sus brazos a una Penélope que, a pesar de su valentía, temblaba de indignación. Octavio, por su parte, miró a sus animales. Sabía que el alto riesgo al que se refería Arrieta no era la agresividad de los caballos, sino su capacidad de recuperación. El sistema quería eliminar las pruebas de que el amor podía más que la fuerza. No vamos a entregar a nadie, Octavio, susurró Penélope, mirando hacia el horizonte. Pero necesitamos una victoria pública. Necesitamos que la gente vea lo que hacemos aquí antes de que ellos cierren las puertas para siempre. Fue así como nació la idea de el Día de Puertas Abiertas. Tenían 3 días para organizar un evento que atrajera a la prensa y a la comunidad. Octavio se encargaría de lo que mejor sabía hacer, preparar a los caballos para demostrar su paz. Penélope se encargaría de los medios y la legalidad. Elena, con su don para la hospitalidad, prepararía comida y un ambiente que hiciera sentir a los visitantes que estaban en un lugar sagrado. Fueron 72 horas de trabajo frenético. Tiago y Bento reforzaron las cercas y limpiaron cada rincón de los establos hasta que la madera brilló. Penélope redactó informes detallados para cada periodista que logró contactar. Pero el trabajo más duro lo hizo Octavio. Se pasó las noches en los corrales, hablando con los caballos más traumados, pidiéndoles que, por una vez, confiaran en los extraños tanto como confiaban en él. Mañana es el día, Lucero, murmuró Octavio hacia las estrellas, sintiendo la presencia del semental negro en su memoria. Ayúdame a demostrar que tu sacrificio valió la pena. El día señalado, la estancia del reencuentro se llenó de una multitud curiosa. Llegaron periodistas, familias del pueblo e incluso algunos de los peones de las haciendas vecinas que, a escondidas de sus patrones, querían ver el milagro. El inspector Arrieta también estaba allí, acompañado por 2 policías, esperando el menor signo de caos para intervenir. El momento culminante ocurrió en el corral central. Octavio pidió a todos que guardaran silencio. Penélope explicó brevemente el estado en el que había llegado Rayo, un caballo que había sido usado en peleas clandestinas y que, según los informes de Arrieta, era el más peligroso de todos. El animal entró al corral bufando, con los músculos en tensión, recordando el ruido de las multitudes que antes solo significaba dolor. Octavio entró al corral sin cuerdas, sin látigos y sin protección. El público contuvo el aliento. Arrieta hizo una señal a los policías para que prepararan sus armas de sedación. Pero Octavio no se acercó al caballo de frente. Se quedó en el centro, cerró los ojos y comenzó a respirar con una profundidad rítmica que se escuchaba en todo el corral. Poco a poco, la tensión de Rayo empezó a disolverse. El caballo se acercó al viejo domador, bajó la cabeza y, ante el asombro de todos, permitió que Octavio le pusiera una mano sobre la frente, justo donde antes solo recibía golpes. Penélope tomó la palabra, aprovechando el impacto emocional. Mostró las fotos de Rayo el día que llegó, un saco de huesos y cicatrices. Luego señaló al animal que tenían enfrente, un ser majestuoso, tranquilo y recuperado. Lo que ven aquí no es peligro, señores, dijo Penélope a las cámaras. Es el resultado de la ciencia aplicada con humanidad. Si el municipio llama a esto riesgo, entonces la compasión es ilegal en esta provincia. La presión mediática fue instantánea. Los vídeos del encuentro se volvieron virales, y la opinión pública se volcó a favor de la estancia. El inspector Arrieta tuvo que retirarse bajo el abucheo de la gente, y la orden de clausura fue revocada por el intendente esa misma tarde, temiendo el costo político de cerrar un lugar que se había convertido en el orgullo del pueblo. Esa noche, el equipo de la estancia se reunió alrededor de la mesa de doña Elena. Habían ganado una batalla,
pero sabían que la guerra por la protección animal apenas comenzaba. Octavio miró a Penélope y le entregó una vieja llave de hierro, la llave del establo principal que él siempre cargaba. «Ya no es mi estancia, Penélope», dijo con una sonrisa cansada pero llena de luz. «Es vuestra. El pacto que hice en el abismo ahora vive en tus manos». La victoria sobre el inspector Arrieta había traído una calma superficial a la estancia del reencuentro, pero Octavio sabía que la paz comprada con la exposición pública siempre tiene un precio. La fama del centro había atraído miradas que él habría preferido mantener en el olvido. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las cumbres, tiñendo el cielo de un rojo violáceo que recordaba a Octavio el color de la sangre sobre la arena, una figura del pasado apareció en el portón de la estancia. Se trataba de Manuel el Rubio, un hombre que en la juventud de Octavio había sido su mano derecha en las faenas más crueles de Doma. Manuel no había cambiado, sus ojos seguían destilando esa mezcla de envidia y malicia que Octavio ahora identificaba como el veneno de los hombres que no pueden perdonarse a sí mismos. Traía consigo un fardo de periódicos viejos y una sonrisa que presagiaba una tormenta. «¿Así que ahora eres un santo, Octavio?», dijo Manuel, apoyado en el capó de su camioneta oxidada. «¿Quién lo diría? El hombre que dejó a más caballos quebrados que cualquier otro en la provincia, ahora sale en los diarios como el protector de los animales». Octavio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel era el miedo que siempre lo había perseguido, que el hombre que fue antes del pacto en el abismo regresara para destruir al hombre que intentaba ser ahora. Penélope, que salía de la clínica con unos informes en la mano, se detuvo al notar la tensión en el rostro de su mentor. Nunca había visto a Octavio tan pálido, tan pequeño. «¿Quién es este hombre, Octavio?», preguntó Penélope, acercándose con esa mirada analítica que desnudaba cualquier mentira. «Soy alguien que lo conoció antes de que se pusiera esa máscara de piedad, doctora», interrumpió Manuel antes de que Octavio pudiera hablar. «Soy el que sabe lo que realmente pasó con Lucero. El que sabe que Octavio no es un salvador, sino un verdugo que se asustó de su propia sombra». Manuel comenzó a relatar, con una crueldad calculada, las historias de los años oscuros. Habló de las espuelas limadas para causar más daño, de los días sin agua y de cómo Octavio disfrutaba doblegando la voluntad de los seres más nobles. Penélope escuchaba en silencio, y por cada palabra que Manuel escupía, Octavio sentía que una parte del respeto que ella le tenía se desmoronaba. Lo que más le dolió no fue la verdad de sus actos pasados, sino ver la desilusión empezando a nublar los ojos de la joven que él consideraba su heredera. «¿Es cierto esto, Octavio?», preguntó Penélope con una voz que vibraba entre la decepción y la incredulidad. Octavio bajó la cabeza. No podía mentirle a la mujer que le había devuelto la fe en la ciencia y en el futuro. El bastón de madera temblaba en su mano. «Todo lo que dice es verdad, Penélope», susurró Octavio. «Fui ese hombre. Fui el verdugo. Fui la oscuridad que ahora intento combatir. Pero precisamente por haber estado en ese infierno es que sé que nadie debería volver a él». Manuel soltó una carcajada estridente. «¡Qué conmovedor! Pero la gente del pueblo y los donantes de tu fundación no pensarán lo mismo cuando sepan que su héroe construyó esta estancia sobre el cementerio de sus víctimas. Mañana mismo enviaré estas fotos y estos testimonios a la prensa. A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo económico por mi silencio». El chantaje estaba sobre la mesa. Por un momento, el viejo Octavio, el hombre que resolvía los problemas con los puños, estuvo a punto de resurgir. Pero sintió la mano de doña Elena sobre su hombro. Ella había salido de la casa al oír los gritos. Ella, que conocía cada cicatriz de su alma, lo miró con una paz que Manuel nunca podría entender. «Vete de aquí, Manuel», dijo Elena con una autoridad que dejó al hombre mudo. «El Octavio que tú conociste murió en aquel barranco. Este hombre que ves aquí ha pasado 40 años pidiendo perdón con cada gota de sudor. Tus fotos no tienen poder sobre la verdad de lo que esta tierra ha sanado». Manuel se marchó jurando venganza, dejando tras de sí un ambiente cargado de amargura. Penélope no dijo nada. Se dio la vuelta y se encerró en la clínica. Para Octavio, ese silencio fue más doloroso que cualquier golpe de látigo. Esa noche, el viejo sabio no pudo dormir. Se sentó en el corral de viento, buscando consuelo en el animal que él mismo había rescatado de las sombras. «Ella no puede entenderlo, viento», le dijo al caballo. «Ella nació en la luz. Ella no sabe lo que es tener que arrastrarse por el barro para encontrar un poco de piedad». Al alba, Octavio encontró a Penélope sentada en el porche, revisando los expedientes de los últimos 10 años de la estancia.
Tenía las ojeras marcadas, pero su mirada ya no era de desilusión, sino de una comprensión profunda y técnica. He pasado toda la noche leyendo los casos de rehabilitación que usted dirigió antes de que yo llegara, dijo Penélope sin mirarlo. He visto las fotos de los caballos que llegaron aquí destrozados y cómo terminaron sus días en paz. Octavio, la medicina me enseñó que para entender una enfermedad hay que conocer su origen. Se levantó y caminó hacia él, entregándole una carpeta. Usted fue la enfermedad, Octavio. Pero también se convirtió en la cura. Manuel cree que su pasado es una debilidad, pero yo creo que es su mayor fortaleza. Nadie puede rehabilitar a un animal roto mejor que alguien que sabe exactamente qué es lo que rompe a un animal. Penélope le explicó su plan, no esperarían a que Manuel hablara. Ellos mismos contarían la historia. Harían un vídeo para el canal titulado El origen de la estancia, de la oscuridad a la redención. Octavio contaría su caída, su pacto y su transformación. No dejarían que el chantaje prosperara porque no ocultarían nada. La vulnerabilidad sería su escudo. La grabación de aquel testimonio fue el momento más difícil en la historia de rehabilitación alma de caballo. Octavio habló frente a la cámara con una honestidad descarnada. Lloró al mencionar a Lucero, admitió sus pecados y mostró sus manos callosas como prueba de su arrepentimiento. Elena y Penélope aparecieron a su lado, simbolizando el apoyo incondicional de la familia y la ciencia. Cuando el vídeo se publicó, el impacto fue masivo. En lugar de la condena que Manuel esperaba, el público respondió con una ola de respeto sin precedentes. La gente se sintió identificada con la idea de que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Las donaciones se triplicaron y la estancia se convirtió en un símbolo nacional de superación personal. Manuel el Rubio desapareció de la región, comprendiendo que no se puede chantajear a quien ya no tiene secretos. Sin embargo, la salud de Octavio, debilitada por el estrés de los últimos días, comenzó a declinar rápidamente. Una tarde, mientras caminaba con Penélope por el prado donde Milagro y Viento descansaban, Octavio se detuvo y miró hacia las montañas. «Ya no tengo miedo del pasado, hija», le dijo a Penélope, llamándola por primera vez así. El abismo por fin se ha cerrado. El aire de la estancia del reencuentro siempre había tenido un aroma a esperanza, pero ese invierno el frío parecía calar más hondo en los huesos de don Octavio. A sus 65 años, el cuerpo del viejo domador comenzó a enviarle señales que ya no podía ignorar. La cojera, herencia de aquel salto fatídico en su juventud, se volvió una punzada constante, y su respiración, antes rítmica y profunda como la de los caballos que amaba, se tornó pesada tras caminar hacia los corrales altos. No era el fin, pero sí el inicio de una nueva forma de existir. Una tarde, mientras ayudaba a Penélope con un potro recién llegado que temblaba de pánico, la vista de Octavio se nubló. El mundo giró violentamente y el suelo del Pedregal, esa tierra que él mismo había sanado con sudor, lo recibió con un golpe seco. Penélope gritó su nombre mientras corría hacia él, y por un momento, el tiempo se detuvo en la estancia. La recuperación fue lenta. Durante semanas, Octavio permaneció en la casa principal, bajo la vigilancia feroz y amorosa de doña Elena. Ella no permitía que se levantara más de lo necesario, inundando la habitación con el aroma de sus caldos de hierbas y su presencia reconfortante. Octavio, acostumbrado al cielo abierto y al contacto con el pelaje de los animales, se sentía como un águila enjaulada. Sin embargo, en esa quietud forzada, descubrió que su misión estaba entrando en una fase superior. Ya no se trataba de hacer, sino de enseñar. La estancia no son tus manos, Octavio, le dijo Elena una noche, mientras acomodaba sus almohadas. La estancia es tu mirada. Y esa mirada ya vive en Penélope. Solo tienes que dejarla volar. Desde su sillón de mimbre en el porche, Octavio comenzó a ejercer su nuevo rol como guía espiritual. Penélope, aunque ya era una veterinaria brillante, sentía el peso de la responsabilidad de dirigir el centro ella sola. Cada mañana, se acercaba a Octavio con su libreta de notas, discutiendo los casos clínicos y los planes de rehabilitación. Hoy llegó una potranca albina, Octavio, le comentó Penélope una mañana, visiblemente frustrada. Se llama Niebla. No reacciona a nada. He probado con estímulos sensoriales, cambios de dieta, incluso feromonas. Está apagada. No me mira. Octavio cerró los ojos, visualizando al animal a través de las palabras de la joven. No la mires con ojos de doctora, hija, susurró Octavio. Niebla no necesita un diagnóstico, necesita un testigo.
Ella se ha encerrado en un cuarto oscuro porque el mundo exterior le duele demasiado. No intentes abrir la puerta a la fuerza, siéntate afuera de la habitación, en silencio, y deja que sea ella quien sienta curiosidad por tu presencia. Penélope siguió el consejo. Durante 3 días, se limitó a sentarse cerca de Niebla, leyendo sus libros en voz baja, sin intentar tocarla ni examinarla. Octavio la observaba desde la distancia, dándole ánimos con un simple gesto de su bastón de madera. Al 4.º día, ocurrió el milagro. Niebla, la potranca que no reaccionaba a nada, se acercó lentamente y apoyó su hocico en el hombro de Penélope. Fue el primer puente tendido sobre el abismo del trauma. Penélope corrió hacia el porche, con los ojos brillando de emoción. Lo hizo, Octavio. Se acercó sola. Octavio sonrió, sintiendo un calor en el pecho que no provenía del sol. Esa es la verdadera medicina, Penélope. El silencio que cura. A medida que Octavio recuperaba sus fuerzas, la dinámica de la estancia cambió. Él ya no cargaba los fardos de heno ni luchaba con los potros bravos, pero su presencia en el corral era magnética. Los animales parecían sentir su autoridad serena. Se convirtió en el director espiritual del centro. Penélope, por su parte, asumió las riendas operativas con una confianza renovada. Ella era el músculo y la ciencia, él era el alma y la memoria. Fue en este periodo cuando Octavio decidió formalizar el traspaso de mando. Una tarde, llamó a todo el equipo al corral central, a Elena, a Penélope, a Tiago y a los voluntarios. Sostenía en sus manos algo que nunca se quitaba, un viejo silbato de hueso, el mismo que usaba para llamar a los caballos desde hacía décadas. «Escuchen todos», dijo Octavio, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a los presentes. «Este lugar nació de un error que Dios convirtió en milagro. Durante años, yo fui el guardián de esta tierra. Pero un hombre sabio sabe cuándo es el momento de dejar que la nueva sangre guíe el galope». Se acercó a Penélope y, con manos temblorosas pero decididas, le entregó el silbato. «A partir de hoy, las órdenes de la doctora son las mías. Yo estaré aquí, bajo mi sauce, para escuchar el viento y dar consejo, pero el futuro de la estancia del reencuentro se escribe con tus manos, Penélope». Elena abrazó a ambos, llorando de alegría. No era una despedida, era una evolución. La estancia ya no dependía de la fuerza física de un solo hombre, sino de la unión de 2 generaciones. El capítulo termina con una escena poderosa, Penélope dirigiendo el entrenamiento de un grupo de voluntarios, mientras Octavio, sentado en su banco de madera, observa el horizonte. De repente, Niebla, la potranca albina, se acerca al viejo maestro y apoya su cabeza en sus piernas. Octavio acaricia el pelaje blanco y mira a la cámara con una paz infinita. «Todavía hay mucho por hacer», murmura para sí mismo. «Pero ahora sé que cuando mis pasos se detengan del todo, el galope nunca cesará». La estancia del reencuentro estaba más viva que nunca. Octavio no se había ido, se había multiplicado en cada persona que ahora sabía escuchar el corazón de un caballo. El pacto de la redención estaba a salvo, y el capítulo final aguardaba con el mayor desafío que jamás hubieran enfrentado. La noticia llegó a la estancia del reencuentro como una ráfaga de viento helado. En la frontera norte de la provincia, una de las mayores explotaciones de cría de caballos de tiro había sido abandonada tras una estrepitosa quiebra financiera. 50 caballos, los animales más nobles y sufridos, habían quedado atrapados en corrales de barro, sin agua ni alimento, bajo un sol inclemente que no mostraba piedad. La prensa local hablaba de una morgue a cielo abierto. Penélope entró en la oficina de la estancia con el rostro pálido y las manos temblorosas, sosteniendo el periódico. Octavio, 65 años, cabello blanco, ojos sabios, apoyado en su bastón de madera, la observaba desde su sillón de cuero. No necesitó leer los titulares, el aire enrarecido ya le había contado que algo terrible estaba sucediendo. «Son 50 almas, Octavio», dijo Penélope, 32 años, ojos miel, rabo de caballo castaño, vistiendo su chaleco médico azul. «No tenemos espacio, los suministros médicos están al límite y el personal está agotado por los rescates de la semana pasada. Tiago dice que es un suicidio financiero». Octavio se puso en pie con un esfuerzo que demostraba su voluntad inquebrantable. Se acercó a la ventana y miró el horizonte, donde viento, caballo canela, ciego del ojo izquierdo, pelaje brillante, pastaba tranquilamente junto a Niebla, potranca albina, pelaje blanco como la nieve, ojos rosados. «El miedo siempre tiene buenos argumentos, Penélope», dijo Octavio con su voz profunda,
pero el milagro no sabe de matemáticas. Si cerramos las puertas hoy, el pacto que hicimos con Lucero se romperá para siempre. Ve por ellos. Yo me encargaré de preparar el santuario. Bajo la dirección operativa de Penélope, 32 años, ojos miel, bata blanca sobre ropa de trabajo, y el liderazgo moral de Octavio, 65 años, bastón de madera, camisa de lino tierra, la estancia del reencuentro se transformó en un centro de comando. En menos de 24 horas, movilizaron camiones, voluntarios y donaciones a través de su comunidad digital. Fue el mayor despliegue de compasión jamás visto en la región. Cuando el primer camión llegó a la estancia, el silencio fue sepulcral. Los animales que descendían eran sombras de lo que alguna vez fueron, costillas marcadas, ojos hundidos y heridas infectadas que llenaban el aire de un olor a abandono. Penélope trabajaba sin descanso, suturando, hidratando y diagnosticando con una precisión quirúrgica, pero su corazón flaqueaba ante la magnitud del dolor. En el último camión venía el mayor desafío, un semental negro inmenso, de raza percherón, al que los voluntarios habían llamado Legado. Legado estaba tan traumatizado que atacaba a cualquiera que se acercara a menos de 2 metros de su corral. Sus ojos no mostraban miedo, sino un odio ciego nacido de años de maltrato. Penélope intentó sedarlo para tratar una herida profunda en su cuello, pero el animal casi derriba la valla de protección. «¿No va a dejar que lo ayudemos, Octavio?», gritó Penélope, frustrada y al borde de las lágrimas. «Si no lo curamos pronto, la infección llegará al hueso. Tendremos que usar la fuerza». «Nunca la fuerza, hija», dijo la voz serena de Octavio, 65 años, barba blanca, ojos castaños intensos, que aparecía en la entrada del corral. A pesar de su debilidad física, Octavio entró al corral de Legado. Elena, 60 años, cabello gris recogido, delantal de lino, observaba desde la barandilla con las manos entrelazadas en oración. Penélope quiso detenerlo, pero algo en la postura de Octavio la hizo callar. Él no caminaba como un domador, caminaba como un igual. Octavio se detuvo a 1 metro de Legado, semental negro, gran tamaño, cicatrices en los flancos. El caballo bufó y se levantó sobre sus patas traseras, una montaña de músculo y furia. Octavio no retrocedió. Cerró los ojos y comenzó a silbar una melodía antigua, casi imperceptible, la misma que le silbaba a Lucero hace 40 años. «Tú y yo sabemos lo que es la oscuridad, ¿verdad?», susurró Octavio, mirando directamente a los ojos salvajes del semental. «Pero aquí, el látigo ya no tiene poder. Aquí, tu nombre no es un número, es una promesa». El tiempo pareció detenerse. Los voluntarios dejaron de trabajar para mirar la escena. Poco a poco, la tensión en el cuello de Legado desapareció. El semental bajó la cabeza y, tras un minuto que pareció una eternidad, exhaló un suspiro profundo y apoyó su hocico en el hombro de Octavio. El viejo maestro cerró los ojos y acarició el pelaje sudoroso del animal. «Ahora, Penélope», indicó Octavio. «Ahora puedes curarlo». Ese momento fue el punto de inflexión. Con la rendición del Legado, los demás caballos parecieron comprender que estaban a salvo. La estancia se llenó de actividad febril, pero bajo una atmósfera de paz absoluta. Penélope y Octavio trabajaron codo a codo, ella aportando la ciencia que salvaba cuerpos y en la sabiduría que rescataba almas. Meses después, la estancia del reencuentro lucía más majestuosa que nunca. Los 50 rescatados ahora galopaban por los prados verdes del Pedregal. La institución se había consolidado como un referente mundial, recibiendo a estudiantes de veterinaria de todo el mundo que venían a aprender el método Octavio Penélope. En la escena final, el sol se pone detrás de las montañas, bañando todo de un color ámbar. Octavio, 65 años, sentado en su banco de madera, bastón a un lado, observa a Penélope, 32 años, rabo de caballo, sonriendo, mientras ella entrena a un grupo de jóvenes. Elena, 60 años, ojos gentiles, se acerca con 3 tazas de café. «Lo logramos, viejo», dice Elena, sentándose a su lado. Octavio toma la mano de su esposa y mira hacia el corral donde Legado, negro, brillante, recuperado, corre libre junto a viento y niebla. «No, Elena», responde Octavio con una lágrima de felicidad recorriendo su arruga. «El amor lo logró. Yo solo fui el que abrió la puerta». Penélope se acerca a ellos y los 3 miran a la cámara. La estancia del reencuentro no era solo un lugar de curación para caballos, era el testimonio viviente de que, mientras existan personas dispuestas a escuchar el silencio de un animal, el mundo siempre tendrá una oportunidad de redención.
Octavio, el dueño y mentor eterno, sonríe a la cámara. El pacto con Lucero se ha cumplido. El galope de la esperanza nunca se detendría. La estancia del reencuentro no es solo un refugio para animales, es el testimonio de que el hombre solo se encuentra a sí mismo cuando deja de intentar dominar y empieza a intentar comprender. Octavio nos enseñó que nuestras manos pueden ser herramientas de dolor o instrumentos de paz, y que la verdadera redención no consiste en borrar el pasado, sino en construir un futuro donde el miedo ya no sea el lenguaje oficial. Al final, salvar a un animal no es un acto de caridad, es el acto más puro de rescate de nuestra propia humanidad. Hoy, 50 almas galopan libres gracias a que un hombre decidió cumplir una promesa y una joven se atrevió a creer en lo imposible. Pero esta historia no termina aquí, tú eres el próximo eslabón. Si sentiste el latido del legado o la paz de niebla, dale me gusta a este video. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir abriendo las puertas de este santuario. ¿Crees en las segundas oportunidades? Escribe la palabra pacto en los comentarios si te comprometes a ser la voz de los que no pueden hablar. Queremos saber que el legado de Octavio vive en ti. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, sin importar cuán profunda sea la caída, siempre hay un camino de regreso a casa. Y si estás listo para no perderte ni un solo rescate y ser parte de esta familia que transforma el dolor en milagros, suscríbete ahora y activa la campana. En este canal, cada vida cuenta y cada seguidor es un guardián de la esperanza. Esto es @rehabilitación alma de caballo. No dejes de galopar.